del plano al origen de coordenadas, distancia de un punto a un plano, distancia entre planos paralelos, distancia de un punto a una recta, distancia entre rectas paralelas y distancia entre rectas alabeadas. Es decir, en los 4 videos vamos a tratar de verlo ahora. Bien, quedamos en 119 alumnos. Perfecto. Vamos a determinar primero distancia de un punto a un plano. Entonces, para determinar la distancia de un punto a un plano, la mínima distancia, lo que se hace es trazar un segmento de recta, ¿sí?, hasta tocar el plano. Esta recta, este segmento de recta, esta línea punteada, al tocar el plano, forma con el plano un ángulo de 90 grados. Si queremos determinar esta distancia, existen varias maneras de hacerlo, vamos a ver una de ellas. Entonces, lo que se hace es determinar un punto del plano, luego armar un vector, ¿sí? Determino este punto cualquiera, X y Z, determino un vector entre estos dos puntos, y después, ¿sí?, el tercer paso es proyectar este vector P1 sobre la normal del plano. Este segmento, entonces, ¿sí?, va a ser la distancia, porque fíjense que este segmento es equivalente con este, va a ser la distancia del punto al plano. Entonces, ¿cómo determinamos un punto del plano, un punto que pertenezca al plano? Cuando tenemos la ecuación del plano, entonces lo que se hace, fíjense que es una ecuación que tiene 3 incógnitas. Como tiene 3 incógnitas, una sola ecuación con 3 incógnitas, esto tiene infinitas soluciones. Para determinar un punto del plano, entonces lo que se hace era darle valores a 2 variables y de esa manera determinar la tercera, ¿sí? Entonces, primero de todo se determina un punto del plano. Una vez que determinan el punto del plano, tienen que armar el vector. Una vez que arman el vector, pueden entonces trabajar con el concepto de proyección. Acuérdense que proyectar un vector sobre otro era equivalente a hacer el producto escalar entre los vectores dividido el módulo del vector sobre el cual se proyectaba. Si hacemos estas cuentas, ¿sí?, hacemos el vector P1, fíjense que es extremo menos origen, x1 menos x, y1 menos y, z1 menos z, y lo multiplicamos por el vector normal, que recuerden eran los coeficientes que multiplicaban a las variables x y z. Una vez que hacemos, ¿sí?, este producto escalar entre componentes, llegamos a una expresión de este tipo, ¿sí?, donde primeramente agrupé los términos, el producto, ¿sí?, es decir, los términos que conozco. Fíjense, A es un número y X1 también es un número porque es un punto que pertenece al plano. Por lo tanto, A por X sub 1 más B por Y sub 1 más C por Z sub 1 lo puedo determinar fácilmente, digamos que es un escalar, ¿sí? Entonces, A por X sub 1 más B por Y sub 1 más C por Z sub 1 menos, y ustedes saben que AX más BY más CZ no es otra cosa que es el valor, fíjense, el valor de D, por lo tanto sustituyo esto por D. Nos queda una expresión de este tipo. Por lo tanto, para determinar la distancia del punto al plano, fíjense que este es un método muy rápido, porque en la ecuación normal del plano, ¿se acuerdan que la ecuación normal era dividir la ecuación general dividido el módulo del vector normal? Simplemente lo que se tiene que hacer es en las variables x, y z, reemplazar por el punto que nos interesa conocer la distancia al plano, ¿sí? Yo le llamo método express o el método rápido porque básicamente hay que hacer eso, ¿sí? En la ecuación general del plano la dividimos por el módulo del vector normal y reemplazamos las coordenadas del punto, ¿sí?, en las variables x y z, y de esa manera determinamos la distancia de P sub 1 al plano, ¿sí? Pero la justificación analítica sale de que lo que estamos haciendo es una proyección del vector sobre el vector normal. Bien. Entonces, supongamos que tenemos que calcular la distancia del punto al plano 4x más 4y más 2z igual a 6. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de seguir los pasos que medíamos, ¿sí?, que vimos hasta hace un momento. Tenemos que determinar un punto del plano, entonces piensen un ratito que para determinar un punto del plano tengo que anular 2 variables.
Después vamos a armar el vector entre esos puntos y después lo vamos a proyectar sobre el vector normal. ¿Sí? Entonces, lo más fácil es darle a las variables, obviamente, ¿sí? El valor 0. De esa manera anulamos dos variables y determinamos el valor de 0. Este va a ser un punto que pertenece al plano. Pero lo que hacemos después es armar un vector entre esos dos puntos, ¿sí? Y una vez que armamos el vector, lo proyectamos, ¿sí? Sobre el vector normal. Entonces, fíjense que nos va a quedar 4 por 1, más 4 por 2, más 2 por... bueno, nos va a quedar, perdón, nos va a quedar, cuando hacemos la proyección sobre el vector normal, nos va a quedar la distancia, ¿sí? Esto es proyectando sobre el módulo, sobre el vector normal. Que si nosotros hacemos en forma directa esto, como les había dicho hoy, en las coordenadas de X, de Y, de Z, reemplazamos las coordenadas del punto, hallamos el mismo valor. ¿Sí? No existe diferencia, digamos. ¿Está? Fíjense, 4, 4 y 2 corresponden al vector normal y en X, en Y y en Z reemplazo las coordenadas del punto desde el cual quiero hallar la distancia. Otra manera de hallar la distancia de un punto a una recta, ¿sí? Es, fíjense, trazar una recta perpendicular al plano. ¿Sí? Trazo una recta perpendicular al plano. Una vez que trazo esta recta, encuentro la intersección entre la misma y el plano. La intersección entre una recta y un plano es un punto, y luego lo que tengo que hacer es calcular el módulo, ¿sí? Entre esos dos puntos para hallar la distancia. ¿Cuál es el problema acá? El problema es, o el inconveniente que pueden tener es encontrar esta recta, ¿sí? Entonces, para encontrar esta recta, fíjense que cuando una recta, para que una recta sea perpendicular a un plano, se tenía que cumplir que el vector director de la recta sea el escalado del vector normal del plano, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Para armar la ecuación de una recta, ¿qué necesitan? Un punto de paso y un vector que le dé la dirección. El vector que le da la dirección van a utilizar obviamente entonces el vector normal del plano, ¿sí? Entonces, acá lo que le remarco es esto, ¿sí? Que para que una recta sea perpendicular, los vectores tienen que ser paralelos, por lo tanto, ¿a quién lo utilizo, digamos, como vector director? Lo utilizo al vector normal del plano, ¿sí? Entonces, una vez que tengo bien definido cuál es el vector director de la recta, y como el punto de paso tengo, armo la ecuación vectorial, ¿sí? Una vez que tengo la ecuación vectorial, lo que tenemos que hacer es intersección de recta y plano, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Podemos entonces armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? La forma paramétrica, y ustedes saben que para calcular entonces esa intersección, lo que estamos buscando son puntos comunes entre la recta y el plano. Para eso sustituimos entonces los valores de X, de Y y de Z en la ecuación del plano, y se acuerdan que nos quedaba una ecuación lineal en función de un solo parámetro, del parámetro lambda. Una vez que encontrábamos ese parámetro lambda, ¿sí? Sustituíamos acá y encontrábamos el punto, las coordenadas del punto P sub 0. Y después, ¿sí? Hallar la distancia entre dos puntos, ustedes saben que es la raíz cuadrada, ¿sí? Del cuadrado de las componentes, ¿sí? Del vector P0, P1. ¿Está? No sé, no sabría decirle, depende de ustedes, de las herramientas, de los que dominen, que les resulta más fácil, ¿sí? Sí, sí, pueden elegir ustedes perfectamente el método con el cual quieren trabajar. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar el método anterior? A mí no me terminaba de quedar muy claro. bueno, déjame que termine todas las formas y te vuelvo al método anterior. Bueno, dale, gracias. De nada. Entonces, vamos a ver aplicando este método de encontrar la recta, luego el punto de intersección, ¿sí? Y la distancia. Vamos a seguir siempre, tapé el enunciado, con el mismo, ¿sí? Con el mismo ejemplo. La distancia del punto 1, 2, 3 al plano 4x más 4y más 2z igual a 6. Entonces, fíjense, dijimos que para determinar la ecuación de la recta, ¿sí? Vamos a utilizar como vector director el vector normal del plano.
¿Por qué? Porque la recta es perpendicular al plano, ¿sí? Y obviamente los vectores, ¿sí? Son paralelos. Una vez que tengo la ecuación de la recta, escribo la ecuación de la recta en forma paramétrica, ¿sí? Armo un sistema de ecuaciones con la recta y con el plano. Y lo que hacemos ahora es sustituir entonces los valores de x, de y, de z en la ecuación del plano. Una vez que sustituyo en la ecuación del plano, realizo la propiedad distributiva, agrupo los términos, ¿sí? Encuentro que el valor de lambda es menos un tercio. Sustituyo, ¿sí? Hacia atrás el valor de lambda y encuentro el punto de la intersección, el punto de intersección entre la recta y el plano. Una vez que encuentro la intersección entre la recta y el plano, el paso 3 simplemente es aplicar Pitágoras. Y de esa manera vemos que la distancia también es igual a 2. Bien, y este método, fíjense, este es el plano, que lo dice en GeoGebra, ¿sí? Es, acá por ahí el alumno que no entendió cómo fue el procedimiento, ¿sí? Lo que hago es, tomo un punto del plano, trabajando con proyección, ¿sí? Armo un vector, ¿sí? Y después lo proyecto sobre el vector normal. De esa manera se encuentra la distancia, es decir, siempre estamos hablando de proyección. Acá en este caso, obviamente, el punto no es el 1, 2, 3, sino que el punto es el origen de coordenadas. Pero básicamente lo que hacemos es eso, ¿sí? Desde un punto armamos un vector, ¿sí? Y después lo proyectamos sobre el vector normal. En este caso, a ver, voy a volver igual al tema anterior porque si no... acá... ¿Este no entendiste? Sí, profe. Sí. El paso 1, ¿por qué definió X e Y como 0? Porque para determinar, cuando vos tenés una ecuación con una ecuación con 3 incógnitas, ¿sí? El número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. Cuando eso sucede, ¿sí? Vos tenés infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque existen infinitos puntos que multiplicados por estos números te van a dar 6. Infinitos, infinitos. Entonces, uno de esos puntos, ¿sí? Es ¿cómo determinás un punto particular? Y bueno, lo podés hacer por tanteo, vos podés decir, bueno, para x igual a 0 y igual a 0, como hice yo, ¿sí? Pongo acá, encuentro que z vale 3. Pero alguien puede decir, bueno, yo voy a poner, no sé, si se lo hace por tanteo, por ejemplo, vos decís, bueno, yo voy a poner que x vale 2, y decís 4 por 2, 8, que y vale 0, y que z vale menos 1. Entonces decís, 4 por 2, 8, menos 2, listo, es igual a 6. Entonces, como acá es muy difícil trabajar, y como justamente tienes una ecuación con 3 incógnitas, lo que se hace es despejar una de ellas. A ver, te explico así. Esto es conjunto de solución. A ver, vos tenés esto, 4x más 4y más 2z igual a 6, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? 2z, ¿a qué es igual? A menos 4x menos 4y más 6. O sea que z es igual a menos 2x menos 2y más 3. ¿Sí? Z está en función de x y de y. Obviamente que elijo lo más fácil que es, y lo más fácil es agarrar y decir x vale 0 y y vale 0. Podría haber dicho x1 y 1 y encuentro otro punto, x2 y 2. Es mucho más fácil entonces trabajar así. ¿Sí? Es el Ah, conjunto de sí, solución. entiendo. Es como ¿Ah? reemplazar el conjunto de soluciones, entonces, profe. Claro, exactamente lo mismo. Vos tenés que el conjunto de solución, ¿sí? El conjunto de solución en R3, por ejemplo, si vos escribieras esto, x, vas a escribir x y z, que es igual a menos 2x
menos 2i más 3. Es decir, el conjunto de solución va a estar formado, va a depender de quién, de x y de y. ¿Sí? Dos variables libres, otra vez volvemos a lo mismo de siempre, esto que es la ecuación del plano. Si querés asociarlo como conjunto de solución, si lo querés asociar como una ecuación que tiene más incógnitas, también te está diciendo que eso tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Porque si vos tenés un sistema de ecuaciones donde el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, entonces puede sucederte las tres cosas, que encuentres solución única, que no encuentres o que sean infinitas. Pero cuando vos tenés que el número, ¿sí? El número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones, cuando esto sucede, esto acá es sí o sí te da infinitas soluciones. ¿Quedó? Sí, profe, gracias. No. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo se calcula la distancia del plano al origen de coordenadas. La distancia del plano al origen de coordenadas, recuerden que había una fórmula, ¿sí? Que siempre decíamos que si a la ecuación general la dividíamos por el módulo del vector normal, el término independiente lo que nos daba era la distancia entonces del plano al origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, la distancia del plano al origen de coordenadas, vamos a ver por qué decimos que D sobre el módulo del vector normal corresponde a la distancia. Lo que hacemos es, otra vez, entonces, tomar un punto del plano, un punto cualquiera del plano, y formar entre el origen de coordenadas y ese punto del plano un vector. Entonces, si ese vector lo proyectamos sobre el vector normal, eso va a ser igual a esta sombra acá, digamos, rosada, que nos va a dar la distancia del plano al origen de coordenadas. Fíjense que si nosotros ponemos OP1, es un vector, ¿sí?, que está en posición estándar, por lo tanto coincide en este momento con las coordenadas del punto, ¿sí? Nos va a quedar A por X sub 1, más B por Y sub 1, más C por Z sub 1. Y esto acá, recuerdan que el producto del vector normal por las coordenadas de un punto no era otra cosa que el valor de D en la ecuación del plano. ¿Se acuerdan? Esto era D. ¿Sí? Entonces, D sobre el módulo del vector normal, ¿sí?, comprobamos que es la distancia del plano al origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, cuando al término D lo dividimos por el módulo del vector normal, ¿sí?, eso va a corresponder a la distancia del plano al origen de coordenadas. La justificación de por qué sucede eso es simplemente porque hemos trabajado con proyección y la proyección entonces nos da ese valor, esa Profe, distancia. Sí, esta justificación está en los apuntes, ¿no? sí, esta yo le expliqué cuando di plano. Ah, ok. Cuando di plano le expliqué por qué la distancia del plano al origen de coordenadas, mejor dicho, por qué cuando dividimos D por el módulo del vector normal, eso es distancia. Le expliqué en ese momento y le expliqué en algún otro video, le expliqué esto, sí. Y esto también está en el video. No pude ver la pregunta, ¿alguien me puede leer la pregunta que hizo el último alumno? Distancias solo existen entre planos, rectas y puntos que no se cortan. Eso es lo que pregunta. Claro, claro. ¿Sí? Si una recta es incidente en un plano, en ese caso no hay distancia. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces un ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá está graficado un sector del plano. El plano cuando corta a los planos coordenados, ¿sí?, este es el plano x igual 0. Cuando el plano corta, vamos a poner acá, cuando corta a los planos coordenados, este es el plano x igual 0, este es el plano
Z igual 0, ¿sí? Y este es el plano Y igual 0. Cuando ese plano corta, entonces, a los planos coordenados, lo que se forma, ¿recuerdan? Eran las trazas, que eran rectas, ¿sí? La intersección de dos planos es una recta. Y a su vez, este plano, este gran plano acá, al cortar los ejes coordenados, la intersección de un plano con un eje es un punto. ¿Cómo determinaban estos puntos sobre los ejes coordenados? ¿Cómo determinaba? Fíjense que en X lo cortan 2, en Con Y la lo cortan. ecuación segmentaria. Perfecto. Con la ecuación segmentaria del plano, ¿sí? Entonces, la ecuación segmentaria del plano, lo que hacíamos era dividir este plano, dividir por 12, ¿sí? Cuando dividimos por 12, entonces me queda 12 dividido 6, me queda 2, 4 y 6. Encontramos, ¿sí? Las coordenadas, los puntos de intersección, la ecuación segmentaria del plano. Y obviamente, chicos, que si ustedes se fijan, si esta ecuación la llevo a la ecuación normal, ¿sí? ¿Cuál va a ser el módulo del vector normal? Seis por 6, 36, más 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4, ¿sí? 6 por 6, 36, 9 y 4. Si directamente quisiera determinar la distancia de este plano al origen de coordenadas, basta con que divida esta ecuación, ¿sí? La divido por el módulo del vector normal. La divido, ¿sí? Ya creo que lo tengo hecho, pero bueno, no importa. Lo divido por el módulo del vector normal y sé que esto vale 7, ¿sí? Ahora, si tuviéramos que justificar, es muy simple. ¿Por qué? Tomo el punto, el origen de coordenadas, armo un vector y lo proyecto sobre el vector normal, ¿sí? Entonces, tomé, por ejemplo, el punto Q, el vector OQ, lo multipliqué por el módulo del vector normal, lo dividí por el módulo del vector normal y obtuve la distancia que es 12 sobre 7. Perdón, yo puse el 7 acá que no sería ahí, sino que sería dividido, ¿no? Vamos a borrar esto, queda feo. ¿Sí? Y encuentro directamente, entonces, y encuentro por proyección, si no recuerdan, por ejemplo, que con la ecuación normal se puede determinar la distancia, simplemente armo un vector y lo proyecto sobre el vector normal. ¿Sí? La otra, fíjense, si asociamos esto, es distancia, en definitiva, de un punto a un plano. ¿Sí? Ustedes piensan un poquito, existe la misma relación, porque la mínima distancia es trazar desde el origen de coordenadas una recta perpendicular al plano. Entonces, proyecto, ¿sí? Hago exactamente lo mismo. ¿Qué puedo hacer ahí? Y la fórmula rápida, ¿sí? Trabajar con proyección o bien en la ecuación en la ecuación general del plano, esta ecuación, reemplazo las coordenadas del punto. ¿Qué punto? El origen de coordenadas, ¿sí? Lo divido por el módulo del vector normal y obtengo la distancia. O sea, distancia de un plano al origen de coordenadas es lo mismo que decir cuál es la distancia del origen de coordenadas al plano. La mínima distancia, ¿sí? Entonces va a ser reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación normal del plano. ¿Vamos bien? Yo le quería consultar, profe, eso, la demostración con la proyección solo lo tendríamos que hacer en caso de que nos pidan que justifiquemos. Si no, bastaría con reemplazarlo en la ecuación normal, como usted dijo. Sí, supongamos que viene algo, ustedes tienen que de repente, no sé, puede Calcular la ser que distancia sea al origen. Puede ser que sea algo multiple choice, no sé, un ejercicio donde ustedes tengan que determinar la distancia, ¿sí? Tienen que hacer algo rápido y bueno, obviamente en vez de estar haciendo todo este proceso, ustedes directamente saben que si a esto lo dividen por el módulo del vector normal, ustedes obtienen distancia, ¿sí? De hecho, bueno, cuando hagan la autoevaluación, la semana que viene hay una autoevaluación de distancia, eh, no hace falta que ustedes justifiquen, ¿sí? Ahora, si nosotros les pedimos que justifiquen, van a tener que hacer o por proyección
o por sustitución del punto en la ecuación normal del plano, alguna cosa de esto. ¿Okay? Es distinto, lo que le pedimos en formato papel, siempre le pedimos con justificación. Bueno, posición relativa entre dos planos, ¿sí? Vamos a ver estos, supongo que ya por ahí alguno ya vio, vamos a tratar de hacerlo más rápido, ¿sí? Básicamente podía pasarnos esto, ¿sí? Que se corten dos planos, ¿eh? Que se corten en una recta, que no se corten, es decir, que sean paralelos o que sean coincidentes, ¿sí? Si los planos eran paralelos, los vectores, uno era el escalado del otro, y además tenía la particularidad que los puntos que pertenecían, por ejemplo, al plano P1, no pertenecían al plano P2, ¿sí? Y en este caso, además de compartir el vector normal, comparten los puntos, ¿sí? Bien. Y en este caso, obviamente, son planos que no son ni paralelos ni coincidentes, y obviamente, si no son ni paralelos ni coincidentes, se cortan en una recta. Básicamente, esto le podía pasar, ¿sí? Entonces, si tenemos que hallar la distancia entre dos planos, vamos a trabajar con estas dos situaciones únicamente. Para saber entonces si dos planos son paralelos, ¿sí? Si voy a poder calcular la distancia, voy a tener que hacer estas comprobaciones, ¿sí? Voy a tener que ver primero. Bueno, me voy a largar a calcular distancias si los planos son coincidentes. Entonces, verifico que los planos son paralelos, y una vez que son paralelos, ¿sí? Calculo la distancia. También existen varias maneras de calcular, ¿sí? Distancia entre planos paralelos. ¿Ah? Fíjense, determino un punto de cada plano. Ustedes eligen, siempre acuérdense que lo más fácil es anular alguna de las variables. Después armar un vector y proyectarlo sobre el vector normal. De esa manera, entonces, la proyección del vector P0, P1 sobre el vector normal, lo que me va a dar va a ser la distancia, ¿sí? Que estoy buscando. Bien. Otra forma de determinar la distancia entre planos paralelos, ¿sí? Fíjense que sería esta. Trazo una recta. Acuérdense que para trazar una recta siempre necesito un punto y un vector que me dé la dirección. El punto puede ser cualquier punto del plano, ¿sí? Y el vector que me da la dirección, como la recta siempre tiene que ser la mínima distancia, se consigue a través de una recta perpendicular, el vector director de la recta es paralelo al vector normal del plano. Por lo tanto, son escalados. Una vez que determino esto, fíjense, el vector director es el vector normal, este es un punto de paso que pertenece a uno de los planos, vamos a tener que hacer después la intersección entre la recta y el plano, determinar este punto y después calcular Pitágoras. ¿Sí? Y de esa manera entonces encontramos la distancia. Y otra forma es, fíjense, llevar los planos a la forma normal, es decir, determinar la distancia del plano al origen de coordenadas, de cada uno de los planos, ¿sí? Entonces, si tengo dos planos, sabemos entonces que si a este plano pi sub 0 lo dividimos por el módulo del vector normal, obtenemos la distancia de este plano al origen. Lo mismo hacemos con el plano pi sub 1, ¿sí? Y de esa manera, acá esperen un minuto porque, bueno, dividimos y vamos a encontrar, hacemos la diferencia y vamos a encontrar la distancia. Pero también, fíjense que lo que podemos hacer es, trabajando con el concepto de proyección, si trabajamos con el concepto de proyección que le expliqué hace un ratito, fíjense que nos queda esto. X1 menos X sub 0, ¿sí? Aplicamos la propiedad distributiva, ¿sí? Y fíjense esto un poquito. ¿Qué es aquí sub 1, es BI sub 1 más C por Z sub 1 sobre el módulo del vector normal? ¿O qué es D X sub sub 1. 0? Exactamente, D sub 1 y esto es D sub 0. ¿Sí? Entonces esto, fíjense, D sub 1 menos D sub 0 sobre el módulo del vector normal me va a dar la distancia del plano al origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, me voy para atrás un ratito. Si tenemos bien claro que, por ejemplo, si a esto lo divido por el módulo del vector normal,
si esta ecuación la divido por el módulo del toda, ¿no? Todo divido por el módulo del vector normal, y a esta toda lo divido por el módulo del vector normal, ¿sí? Esto es la distancia del plano pi sub 0 al origen de coordenadas. Y esta es la distancia del plano pi sub 1 al origen de coordenadas. ¿Sí? Si tengo las distancias, miren, y vamos a hacer una traza, supongamos que sabemos una traza, y esto es z, y esto es y. Esperen, una traza del plano. Esto es el plano pi sub 0, supongamos. Y esto fuera el plano pi sub 1. Esto es el vector normal. ¿Sí? Esto acá no sería otra cosa que la distancia entre los dos planos. ¿Sí? Esto, fíjense, es d sub 0 sobre pi, la primera distancia. Esta es la otra distancia. D sub 1 sobre, perdón, sobre n, dije sobre pi. D sub 1 sobre el módulo del vector normal. Si hacemos la diferencia entre esta distancia y esta distancia, lo que obtenemos es la distancia entre los planos. ¿Está? Profe, Sí, y de esa diferencia tendría que ser el módulo, porque nos podría ya dar negativo. siempre. No es módulo, es valor absoluto. El valor absoluto, claro. Sí, sí. La distancia, si a ustedes les sale, o ponen siempre entre valor absoluto, o simplemente dicen, bueno, si le da negativo, ustedes saben que una distancia negativa no puede existir, entonces, pone positivo, obviamente. ¿Sí? Una distancia siempre es positiva. ¿Está? Bueno, la justificación de por qué hacemos eso, ¿sí? Simplemente sale de, otra vez estamos haciendo proyección. Este procedimiento, sí creo que tengo, a ver si tengo, sí, acá tengo. ¿Sí? Calcula la distancia entre los siguientes planos. Entonces, fíjense que la razón de las componentes, si nosotros hacemos, bueno, acá es la misma, ¿no? 3, 2, 1, 5 y 8. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser la distancia de este plano al origen de coordenadas? Entonces digo, bueno, el módulo del vector normal es 9, 2 por 2, 4, 13, 1, 14, raíz de 14. ¿Sí? Entonces, la distancia de este plano al origen es 5 sobre 14, 8 sobre 14. ¿Ya? La diferencia me va a dar la distancia. Pero lo que puedo hacer es aplicando, ¿sí? La opción 1, ¿sí? Determino un punto del plano, determino punto de otro plano, armo el vector, lo proyecto sobre el vector normal y encuentro directamente, ¿sí? La distancia entre los dos planos. ¿Sí? No hay que hacer, o sea, no se tiene que preocupar. ¿Está? Y la otra opción, ¿sí? La rápida, ¿cuál es? La rápida es d sub 1, perdón, d sub 1 menos d sub 0, ¿sí? Sobre el módulo del vector normal y directamente también me sale la distancia. ¿Sí? ¿Cómo sé si tengo que sumar o restar? ¿Sí? Sería la pregunta. Entonces, a ver si lo hice. Vamos a hacer así. Fíjense, ¿por qué es d sub 1 menos d sub 0? Fíjense. Ingeniera, ¿no se puede usar la ecuación normal del plano? Sí, esta es la ecuación normal del plano. El método express, del rapidito. La ecuación normal del plano, ¿sí? Es el vector normal, perdón, el término d sub 1, dividido el módulo del vector normal, y el término d sub 0 sobre el módulo del vector normal. No pude leer la pregunta, ¿alguien me la lee?
ingeniera, el alumno pregunta, ¿por qué mantenemos un valor X, Y o Z y los otros dejamos en cero? Ah, ya lo expliqué. Si quiero determinar un punto, ¿cómo determinan un punto de este plano? Ah, sí, pero ya expliqué esto. Dándole valores a X, a Y y a Z. No, a X, a Y y a Z no. Z sale en función de los valores que le doy a X ahí, chicos. Si ustedes estaban, a ver, cuando ustedes trabajaron esto, sí lo hicieron en la secundaria. Y es igual a 2X más 3. ¿Cómo hacían para determinar un Profe, punto de... lo mío no era pregunta. ¿Cómo? Que lo mío no era pregunta, creo que la pregunta era la de Diego, si no me equivoco, la de no se puede usar la ecuación, ingeniera, ¿por qué no se puede usar la ecuación normal del plano y comparar la distancia desde el vector normal? Creo que esa era la pregunta, pero el mío no era pregunta. Ah, bueno, Diego, la ecuación normal del plano, sí, la ecuación normal del plano es utilizando esta información. La ecuación normal del plano, vos vas a decir la distancia de pi sub 0, supongamos que tuvieras que justificar esto, ¿no? Entonces vas a decir la distancia de pi sub 0 al origen de coordenadas es 5 sobre el módulo del vector normal, o sea, 5 sobre 14. Después vas a decir la distancia de pi sub 1 al origen de coordenadas va a ser igual a 8 sobre raíz de 14. Por lo tanto, la distancia entre pi sub 1 y pi sub 2 va a ser igual a la diferencia de, vamos a poner acá pi sub 0 y pi sub 1. D sub 0, D sub 1. ¿Sí? Va a ser igual, entonces, si esto es factor común, podemos dejar 1 sobre raíz de 14 de 8 menos 5. O lo que es lo mismo, podemos dejar 8 menos 5 sobre raíz de 14. ¿Sí? Si hago 5 menos 8 me va a quedar negativo, por lo tanto voy a poner en valor absoluto para que esto siempre me dé positivo. ¿Ah? Pero esto, la ecuación normal del plano, esta distancia sale de justamente, sale de que, bueno, de que al dividir el término independiente por el módulo del vector normal me queda la distancia. ¿Sí? Ahora, como les digo, ¿qué pasa si acá yo cambio el signo? Me queda menos 8. Profe, una pregunta. Si los planos son paralelos, ¿qué módulo elijo para para sacar la distancia? Porque veo que ahí usted eligió de los puntos y sacó su módulo. Y si los planos son paralelos, en ese caso, ¿qué módulo, o sea, qué punto yo elegiría para sacar el módulo? ¿Cualquiera? Vos vas a trabajar con las distancias. Es decir, vos vas a tener que justificar esto. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a dividir por el módulo del vector normal. ¿Qué vas a hacer acá? Y bueno, lo vas a dividir por el módulo del vector normal. Lo vas a dividir por el módulo del vector normal. Si es el doble, el triple, lo que sea, lo dividís por el módulo del vector normal. Y después vas a hacer la diferencia, vas a trabajar matemáticamente y te va a salir la distancia. ¿Está? Sí, profe, gracias. Ahora, ahora contéstenme la pregunta que yo le hice antes. Ajá, bien, Diego, Diego, bien, bien. ¿Por qué? ¿Por qué hago la diferencia acá? Les explico acá un ratito brevemente esto. Si yo hago una traza, fíjense, acuérdense que es la intersección del plano con un plano coordenado. Yo voy a hacer una traza, voy a hacer la intersección de estos planos, ¿sí? Con el plano X igual a 0. O sea, si esto es Y y esto es Z, ¿sí? Quiero determinar este plano, ¿sí? La intersección de este plano con el plano X igual a 0. Entonces me va a quedar, para X igual a 0, fíjense, entre Y y Z me queda una recta, ¿está? Entonces, ¿a dónde corta al eje Y este plano? ¿A dónde corta el eje Y? Para saber dónde corta el eje Y,
¿Cómo hago, para saber dónde corta el eje Y? Divido todos los términos por D. ¿Por quién? Perfecto. Divido todo por D. Si yo divido esto por D, esta ecuación pi sub 1, la voy a poner acá, aparte. Divido pi sub 1, ¿sí? Y me va a quedar X, ¿sí? 5 tercios, ¿está bien? Más Y sobre 5 medios, más Z sobre 5 igual a 1, ¿sí? De esa manera yo sé que este plano corta a X en dónde? Perdón, a Y en 5 medios, ¿sí? A Z lo corta en 5. 1, 2, 3, 4, 5. A Z lo corta en 5. ¿Está? 5 unidades, un segmento de 5. ¿Sí? 0,05 sería, ¿está? Vamos a poner bien, pues si no estoy por ahí. Y ahí donde lo corta, en 5 medios, en 2,5, supongamos por acá. ¿Sí? 0, 5 medios y 0. ¿Está? Entre estos dos puntos, ¿sí? Se me forma esa recta, esa traza. Ay, bueno, se me corrió un poquito. ¿Sí? Este va a ser el vector normal. Bien. Ahora, ¿a dónde corta? Ahora vamos a ver pi sub 1. ¿Sí? Corta al eje Y ¿en dónde? Al eje Y ¿dónde corta? En 4. Perfecto. 4. En 4. Perfecto, lo corta en 4. Supongamos que esto es 4. ¿Y al eje Z dónde corta? En 8 tercios. No, En 8. en 8, este. Perdón, en 8. En X corta en 8 tercios. Sí, perdón. Sí, Exactamente. sí. Si X vale 0 y vale 0, a Z lo corta en 8. Todos saben determinar esto, ¿no? Tuki, 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 tuki. ¿Sí? Entonces, esta, fíjense, ay, perdón, ¿dónde está? Acá. Fíjense, esto, ¿sí? Es D sub 0. ¿Estamos? Esto de acá a acá es D sub 1. Pero a mí, ¿qué me interesa? A mí me interesa la distancia, esta distancia, entre los dos planos. Entonces, por eso tengo que hacer D sub 1 menos D sub 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo a este plano, al plano pi sub 1, le cambio el signo? ¿Qué va a pasar? Y la historia cambia. Ya no voy a poder hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque fíjense que a Z, ¿dónde lo corta? Los planos van a seguir siendo paralelos, pero a Z lo corta en menos 8, lo corta acá. Y ahí donde lo corta, en menos 4. Entonces el plano va a estar acá. ¿Sí? Y la distancia entre los dos planos va a ser esta. Todo esto va a ser. ¿Lo ven? ¿Se ve o no? Sí, sí. Sí, profe. Va a ser, toda esta va a ser la distancia. Y entonces, ¿qué voy a tener que hacer ahí? Voy a tener que a D sub 0 sumarle D sub 1. Entonces, lo que se suele hacer es lo siguiente. Simplemente, ¿cómo sé rápidamente si tengo que sumar o restar? Me fijo dónde corta al eje Z. Si lo corta en el mismo lugar, se hace la diferencia. Si lo corta en distintos lugares, se hace la suma. ¿Sí? Esto no está en el video ni en el apunte. ¿Podría repetir eso, profe? Sí.
que si rápidamente queremos saber, o sea, ustedes ya tienen que, cuando vayan al parcial, tienen que tener muy claro distancia entre planos, ¿sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, esta pavada acá, que son dos planos, que son paralelos, qué sé yo, toda esa historia, ustedes dicen, bueno, directamente a esto, ¿sí? Lo divido por el módulo del vector normal, a esto lo divido por el módulo del vector normal, pero supongamos que cambia la historia, ustedes se dan cuenta que, que son paralelos porque uno es el escalado del otro, y cambia el signo en alguno de ellos, ¿sí? Cambia el signo, puede ser menos 3x, menos 2y, menos z, igual a 8. Entonces ustedes van a multiplicar todo por menos, y acá le va a quedar menos, supongamos, ¿no? Entonces cuando ustedes hacen las intersecciones en los ejes coordenados, no hace falta que hagan todo este esquema. No hace falta. Le va a alcanzar únicamente, voy a borrar todo, simplemente ustedes van a hacer esto, miren. Ustedes dicen, vengo acá, y digo, ¿dónde corta el plano pi sub 0 al eje z? Lo corta en 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde corta el plano pi sub 1 al eje z? En menos 8. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Fíjense que acá ustedes tienen, no hace falta ni siquiera que ustedes se fijen dónde corta el eje y. Acá ustedes saben que acá ustedes tienen un plano. Y acá ustedes saben que tienen el otro plano. Estos planos son paralelos. Entonces las distancias se van a sumar. Esto va a ser de sub 0 y esto va a ser de sub 1. Entonces me alcanza únicamente con saber dónde corta, para mí, al eje Z. También alguien podría decir, bueno, ¿me puedo fijar dónde corta el eje Y? Sí, me puedo fijar también dónde corta el eje Y. ¿Sí? Entonces, de esa manera, si cortan en ejes distintos, de distintos signos, sé que se suman. Si corta, por ejemplo, vengo acá y digo, corta acá un plano y acá le corta, digo, cortan los dos en el mismo eje positivo. Entonces lo que voy a tener que hacer que es la diferencia entre las distancias. Ah, ahora entendí, por eso dijo hoy el chico lo de los octantes. Yo no leí eso, no sé. Había un chico que mencionó algo hoy Sí, sí. de que se hacía la diferencia porque estaban en el mismo. Ajá, se hace Cuando- diferencia porque cortan el mismo eje. Perfecto. No lo llegué a leer a eso. Claro, si están en el negativo sería un octante diferente y ahí se suma. Claro. Ujú. Acá es como estamos trabajando como en el plano, ¿no es cierto? En el plano ZI, ¿sí? Con la intersección con X igual 0. Entonces, me fijo, si lo cortan el mismo eje distinto o de distinto signo, listo, se suma. ¿Sí? Bien. Calcule la distancia entre los siguientes planos. Bueno, y acá le expliqué que si ustedes miran el video, no lo voy a explicar ahora otra vez, si miran el video, simplemente lo que hice fue el paso 1, determiné la recta. Una vez que tengo la recta, ¿sí? Hice pasar por el punto 005, fíjense, elegí el plano pi sub 0, elegí el punto 005, armé la recta. Una vez que armé la recta, ¿sí? Hice la intersección entre el plano pi sub 1 y la recta, sustituí y encontré el valor de lambda. Con el valor de lambda vine acá, sustitución hacia atrás, encontré el punto y apliqué Pitágoras. ¿Sí? Esto está desarrollado en el video. Bien, vamos a ver ahora, ¿sí? Distancia de un punto a una recta. Fíjense, antes de entrar a este tema, qué importante que son los conceptos anteriores, ¿no? De un plano tiene que saber sacar un punto, de un plano tiene que saber identificar el vector normal, tiene que saber que si la recta es perpendicular al plano, los vectores son paralelos, ¿sí? Tiene que saber intersección entre recta y plano, que es lo que vimos la semana pasada. Y tiene que saber, obviamente, uno de los primeros conceptos que vieron, que es proyección. Proyección escalar. Bien. Distancia de un punto a una recta. Este también tiene varias posibilidades, varias maneras de hacerlo, ¿sí? Entonces, tengo una recta. De esa recta, ¿sí? Tengo que arreglar esto, che, porque está mal esa nomenclatura. P sub 0 pertenece a la recta.
¿sí? Este es el punto P sub 0 y P sub 1 es un punto desde el cual quiero hallar la distancia. Recuerden que siempre la mínima distancia va a ser una recta perpendicular, ¿sí?, a la recta L. Entonces, si quiero determinar esta distancia, lo que puedo hacer, ¿sí?, es aplicar Pitágoras, ¿sí? Es decir, fíjense que acá me queda un triángulo rectángulo. Puedo entonces, para determinar Pitágoras, encontrar el módulo entre P0 y P1. Y después, obviamente que me está faltando este valor acá, ¿sí?, ese cateto, digamos. Entonces, para encontrar este cateto, tengo que recurrir al concepto de proyección. Si yo este vector P0, P1 lo proyecto sobre el vector director de la recta, que es dato, ¿sí?, voy a tener problema, voy a encontrar entonces este segmento. Una vez que sí tengo este segmento y tengo este segmento, aplicando Pitágoras encuentro la distancia, ¿sí? Bien, ahí encuentro el valor de A, y entonces aplicando Pitágoras, yo sé que B va a ser igual a C al cuadrado menos A al cuadrado, la raíz cuadrada. Por lo tanto, puedo encontrar la distancia de P1 a la recta como la raíz cuadrada de la suma de la diferencia de los cuadrados entre P0 y P1, ¿sí?, y la proyección escalar de P0, P1 sobre el vector director de la recta. Otra forma. Esta, para aplicar, fíjense, para esta, ¿qué tienen que saber? Proyección. Y obviamente Pitágoras. ¿Sí? Si no saben proyección, este recurso no les va a servir. Si no saben, no recuerdan Pitágoras o no lo asocian que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado y que van a tener que despejar B, bueno, puede ser que le cueste un poquito. Este es otro recurso que es bastante sencillo, pero se tienen que acordar del área del paralelogramo. ¿Se acuerdan del área de que el área del paralelogramo, si por los extremos de los vectores trazábamos paralelas a cada uno de los vectores, nos quedaba definido un área del paralelogramo? Ustedes saben que el área del paralelogramo es base por altura. En este caso la altura sería D, ¿sí? ¿Y D qué es? Es en definitiva la distancia del punto a la recta, ¿sí? Y el área del paralelogramo, ¿sí?, la base ¿a qué es igual? La base es igual al vector B, ¿sí? Tengo esto y tengo que la altura es D, ¿sí? Sí, el parcial pueden aplicar cualquier método, sí, sí. Entonces fíjense un poquito acá. Ay, perdón, esto creo que se me adelanta. El área, ¿se acuerdan que el área de un paralelogramo se definía como el módulo del producto vectorial? El módulo del producto vectorial, si hacíamos el módulo del producto vectorial entre B y P0, P1, y lo dividimos ¿por quién? Por el módulo de B, encontramos directamente la distancia, ¿sí? Es un método, es rápido también, este creo que es el más rápido. Está bueno esto. También podrían, ¿sí? ¿Se entendió este, chicos? Profe, no termino de entender por qué se dividía por el módulo de B. Y porque sale de acá, mira. De acá. Porque el área es la base por la altura. ¿Cuál es la base de tu paralelogramo? El módulo de este vector. El módulo del vector director. ¿Sí? El módulo del vector director te va a dar la base del paralelogramo. ¿Cuál es la altura? La altura es equivalente a D. Entonces, ¿qué tengo que sacar acá? El valor de D. ¿D a qué va a ser igual? A A sobre el módulo del vector B. Pero el área del paralelogramo, ¿sí?, aquí era igual al módulo del producto vectorial de los vectores. Entonces, una vez que tenés esto, lo dividís por el módulo de B y encontrás la distancia.
¿Quedó? Sí, profe. Bueno. Calcula, fíjense que acá tengo una recta y hay un ejercicio, ¿sí? Calcula la distancia desde el origen, ¿sí? Desde el origen a la recta. Entonces, tengo la recta, ¿cuál va a ser el vector director de esta recta, chicos? 2 2 menos menos 1. 1, 1. 2 menos 1, 1, perfecto. Un punto de paso, Menos 1, 1, menos 3. perfecto. ¿Sí? Esas cositas tengo que saberlas porque si no va a ser un poco difícil. Tengo el vector director, tengo un punto, ¿sí? El punto P sub 0 y el punto P sub 1, que es de donde quiero hallar la distancia. Entonces, acá apliqué Pitágoras. No, acá apliqué el método express, ¿sí? P0, P1, ¿sí? Hice el módulo del producto vectorial, es decir, entre los vectores, entre P0, P1 y el vector B, hice el módulo del producto vectorial, lo dividí por B y encontré la distancia. ¿Sí? El módulo del vector B es raíz de 6. P0, P1, si P1 es el origen de coordenadas, ¿sí? Va a ser un vector, P0, P1 va a ser el mismo vector. Bueno, cambiado de signo, ¿no? Le cambié el signo porque dice P0, P1. Hago el módulo del producto vectorial, me sale raíz de 30, y raíz de 30 sobre el módulo de B me va a dar la distancia de ese punto, ¿sí? De la recta al origen de coordenadas. ¿Quedó? ¿Sí? Lo otro también que pueden hacer es armar un vector, proyectarlo sobre, armar un vector, hallar el módulo, después pueden proyectarlo sobre el vector director de la recta, hallar, ¿sí? Este cateto, tienen este cateto y despejan por Pitágoras B. Ahí, nada raro. Profe, Sí, a mí no me terminaba de quedar claro en el método que usted explicó primero, de Pitágoras. La proyección, ¿sobre qué se hace? ¿Sobre el vector director de la recta? claro, Mm. claro. Si Ah, vos ok, tenés, sí, eso no me terminaba de si quedar vos claro. tenés, si vos tenés esto, ¿sí? A este vector lo proyectás sobre esto, lo proyectás sobre el vector director de la recta, ¿sí? Te va a dar esto. Esto acá. Claro, ¿Sí? sí entiendo. Esa va a ser la proyección escalar. ¿Sí? Si lo proyectas escalarmente te va a dar esa distancia, ese segmento, perdón, ese segmento. Claro, y con el módulo sacamos el segmento del vector que proyectamos y ahí ya tenemos los dos escalares para sacar el otro. Ahí la proyección escalar ya te da un número, ¿eh? Claro, sí, no, yo me estoy refiriendo al vector que estamos proyectando, digo. Ah, sí, sí. Haces el módulo de ese vector, haces la proyección y después Pitágoras y ya está. ¿Sí? Sí, sí, entiendo, gracias. De nada. Otra forma, ¿sí? Es trazar un plano perpendicular a L. Este es el más rebuscado, me parece a mí. Fíjense, ustedes tienen la recta, imagínense esto, y trazan un plano perpendicular a la recta. ¿Sí? Imagínense la situación. Y que contenga, ¿sí? A P sub 1. ¿Está? Contenga el punto desde ustedes, desde donde quieren hallar la distancia. ¿Sí? Si el plano es perpendicular a la recta, ¿qué información? Acuérdense que para determinar la posición de un plano necesito un punto y un vector normal. Entonces, le saco la información, ¿sí? Al vector director de la recta y lo utilizo como vector normal del plano. De esa manera encuentro la ecuación del plano. ¿Sí? Después hago la intersección del plano con la recta. Y determino un punto, el punto pi sub 2.
perdón, P sub 2, y después calculo la distancia. No sé si no este no es más difícil. ¿Sí? Fíjense, calcula la distancia del origen a la recta. Trazo un plano que contenga, mi punto ahora es el origen de coordenadas, ¿sí? Contenga al punto en cuestión y desde el cual quiero hallar la distancia. Entonces, construyo el plano con el punto y el vector de la recta lo utilizo como vector normal del plano. Después, entonces, hago la intersección entre la recta y el plano ¿para qué? Para determinar el punto P sub 2, el otro punto, digamos. Y después, entonces, aplico, vamos a ver, fíjense acá, determino la ecuación del plano, ¿sí? Es un plano que pasa por el origen de coordenadas, por lo tanto, me queda 2x menos y más z igual a 0. Hago la intersección entre la recta y el plano. Escribo entonces esta ecuación que está en forma simétrica, la escribo en forma paramétrica. Una vez que sustituyo x y z en la ecuación del plano, encuentro el valor del parámetro t, hago sustitución hacia atrás y encuentro el punto P sub 2. Una vez que tengo el punto P sub 2, ¿sí? Aplico Pitágoras. El módulo de eso, ¿sí? La distancia entre P1 y P2 me va a dar, eso me va a dar la distancia entre P1 y P2. No sé si no es más difícil esto. Pero bueno, le doy Genial, todas yo tengo una consulta. sí. En este caso, sabemos que el vector director del plano, el vector normal, perdón, del plano es un escalado del vector director de la recta. Sí, el mismo, utiliza el mismo. Ni lo Perfecto, cambies. claro. En el caso de que yo tenga que encontrar, por ejemplo, un vector normal del plano, yo había leído en algún lugar ahí en el Grossman, si yo tengo un vector y quiero un vector normal a ese vector, cuando estábamos hablando en tres dimensiones, hacía 0 una componente intercambiada de signo o algo así. ¿Puede ser eso válido? Pero en este caso, para esta construcción, no. Para esta construcción vos estás forzando, estás encontrando el plano utilizando a la recta. Pues si yo voy a trazar un plano que sea perpendicular a la recta, entonces vas a utilizar la información del vector director de la recta para que sea el vector normal del plano. No tenés que darle valores a nada, ya está, porque vos estás construyendo ese plano. Lo que vos me estás preguntando obviamente no corresponde a esto. Tampoco sé, si vos querés un vector, tampoco me ubico en lo que me estás diciendo, es decir, eh, tal vez lo que habrás visto es si querés un vector perpendicular a otro. Sí, exacto, exacto. Ah, entonces Pensé que... siempre es así. Es otra cosa lo que me estás preguntando, ¿eh? Perfecto. ¿Sí? Pero si vos querés un vector perpendicular a otro, supongamos, ¿no? Vos querés un vector que sea perpendicular a otro. Y de ese otro vos no lo conocés a ese otro vector, te va a quedar una ecuación. Sí, te queda una ecuación otra vez con tres incógnitas, A, B y C. Entonces vas a darle valores a dos y vas a obtener el tercero en función de los otros dos. Perfecto. Bueno, gracias. Nada, en todo caso después mostrame bien qué parte no entendiste del Grossman y te la traduzco, digamos. Bueno, y acá está el menú, ¿sí? El menú cuando hay que calcular distancias, las distintas posibilidades que ustedes tienen de calcular distancias, ¿sí? Depende de ustedes. O es aplicando Pitágoras, o es aplicando la regla del paralelogramo, o es construyendo un plano perpendicular a una recta, ¿sí? Utilizando esa información, alguno de estas posibilidades, ustedes van a encontrar la distancia, entonces, de un punto a una recta. Y ahora vamos a ver posición relativa entre rectas, que es lo que vimos la semana pasada. Profe, ¿cuál recomienda más? Y siempre depende, ustedes, chicos, de lo que ustedes dominan, ¿sí? Por ahí, si ustedes, y todo depende también cómo viene la ecuación. Yo, si tuviera que hacerlo,
Y capaz que hago, este, chicos. Porque los puntos de la recta siempre están. Producto vectorial entre dos vectores y por el método de cofactores es una pavada, ¿sí? Hago producto vectorial, determino el módulo y el módulo del vector es una pavada también. O sea, esto es muy sencillo, módulo de producto vectorial entre dos vectores, calculo el módulo, trato de no equivocarme acá. Acá puedo equivocarme en esta partecita. Acá si hacen de construir el plano no creo que se confundan, pueden confundirse con el término de D. Sí, obviamente. No, no es la del menor esfuerzo, hay que tratar de ver dónde pueden cometer menos errores. Acá, si se confunden el producto vectorial, sonaron. Acá, si hallan mal la ecuación del plano de movida ya, no saben armar la ecuación del plano, porque se equivocaron, ¿sí? Digamos que encuentran bien el vector normal, pero después hacen encuentran mal D, ya si arrancan mal con la ecuación del plano, van a encontrar mal la intersección. Acá, este está muy lindo porque acá el docente mira esto y si hizo todo bien, dice, este alumno sabe trabajar con sistemas de ecuaciones, resuelve intersección, sabe construir un plano, después sabe encontrar la intersección entre la recta y el plano y supo hallar, calcular el módulo. Y este acá tiene que saber proyección. El error que pueden cometer acá es en la parte de proyección. ¿Sí? Si ustedes proyectan mal esto, hacen mal la proyección, generalmente hacen mal la proyección, ¿eh? Esto generalmente se equivocan en esta parte. Así que depende de ustedes. Si saben hacer bien proyección, se casan con Pitágoras. Si no, vienen por acá, y si no, vienen por acá. No sé, depende de ustedes. Ojo con proyección, ¿eh? A veces, ¿saben lo que hacen ustedes? Viene acá el producto escalar y dividen por otro módulo. Ahí se confunden. En vez de dividirlo por el módulo del vector B, lo dividen por P0, P1. O a veces lo que vemos también es que cuando le pedimos distancia a un punto, o la proyección ponen directamente un punto acá. Siempre es un vector, que a veces coincida con el punto, es porque es un vector que está en posición estándar, pero siempre son vectores. Bueno, seguimos. ¿Cuántos somos, 138. Bueno. Bien. En el práctico ustedes tenían que resolver en la primera parte, algunas partes, algunos ejercicios, algunos ítems donde había distancia, ¿sí? Distancia entre rectas. Primero de todo hay que saber si las rectas en qué posición están, ¿sí? Lo más importante, la gran clasificación en rectas, es saber si son coplanares o no. Si las rectas son coplanares, como en el caso de, por ejemplo, de L4, L1, L2, ¿sí? Estas rectas son coplanares. Puede suceder tres cosas, habíamos visto que se corten en un punto, que sean paralelas, o bien la otra posibilidad es que en L1 o sobre L2, que haya rectas que sean coincidentes, ¿sí? Entonces, si las rectas son coplanares, pueden pasar tres cosas. Si las rectas son no coplanares, estábamos frente a rectas alabeadas. ¿Qué pasa con las rectas alabeadas? Son rectas que están en planos paralelos, ¿sí? Pero no son paralelas entre sí. Entonces, una vez que ustedes identifican, creo que les conviene saber si las rectas son coplanares o no, ¿sí? Si las rectas no son coplanares, ya saben que son alabeadas, y si son alabeadas pueden calcular la distancia. La distancia, otra vez, entre rectas alabeadas la pueden hacer de varias maneras, ¿sí? Una pregunta, ¿solo a mí me aparecen cuadritos en la pantalla? ¿Le contestan? No sé si se refiere a los cuadritos de ahí arriba a la derecha, pero son chiquitos, ¿no? No es que sean molestos. Lo que pasa es que yo dejé uno muy chiquitito que es para ver quién está hablando nada más. Claro, pero no sé si se refiere a eso o a otra cosa. Por ejemplo, ahora sé que está hablando Adrián Ramiro. ¿Qué cuadritos, Sí, son los cuadritos de notificaciones, pero no molesta mucho. ¿Acá? No, están ahí en el costadito, hermano. Ahora lo puse bien abajo.
Ay, bueno. No aparecen cuadritos en los videos. Bueno, sigamos porque se está yendo la gente. ¿Sí? Bueno. Bueno. Listo. Sigo. Dejo de chusmear lo que van poniendo. Distancia entre rectas alabeadas, ¿sí? Una vez que sé que las rectas, supongamos que ya sé que las rectas son alabeadas, ¿sí? Entonces, si sé que las rectas son alabeadas, ¿cómo hago para calcular distancia? Bien. Fíjense, estas rectas están en planos paralelos, ¿sí? No son paralelas entre sí. Acuérdense que las rectas alabeadas se cruzan, ¿sí? Si las rectas son paralelas, ya sé que son coplanares, ¿sí? Bien, ¿cómo harían para calcular distancia? Acá. La mínima distancia. Vaya empezando un poquito. Habría Fíjense, que ubicar un vector en la parte roja esa que está marcada. exactamente, ¿sí? Acá. ¿Qué conocen? Claro, armar el vector entre esos dos puntos, ¿o no? Armar un vector entre esos dos puntos, pero resulta que este punto lo puedo conocer, pero este no. Determino la normal de ambos planos y proyecto hago la proyección escalar de un vector entre dos puntos, uno de la recta 1 y otro de la recta 2, y lo proyecto sobre la normal del plano. Perfecto. Entonces, Leonardo tomaría esto, saca un punto de la recta, que es dato. Obviamente, las rectas son datos, ¿no es cierto? Saca un punto de L2, ¿sí? Forma un vector, acá, no sale nada, formaría un vector, ahora yo explico bien, ¿sí? Pero formaría un vector, ¿sí? Y lo proyecto sobre el vector normal, pero resulta que acá yo de la recta que conozco el vector director, conozco un punto, pero no conozco el vector normal de los planos. ¿Cómo hago para calcular el vector normal? Entonces, acuérdense que estamos trabajando con vectores libres. Este vector b sub 1, puedo hacer esto, ¿no? Traerlo acá. Tengo el vector b sub 1, tengo el vector b sub 2, ¿sí? Hago el producto vectorial de estos vectores, me determina el vector normal, que es lo que estoy buscando. Entonces, P1, P2, ¿sí? Lo proyecto sobre el vector normal y encuentro la distancia. ¿Quedó? Ahora vemos, ¿eh? En lindito vemos ahora, por eso estaba feo. ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar la distancia? Opción 1, ¿sí? Hago el producto vectorial entre los vectores directores de las rectas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero es determinar el vector normal, ¿sí? El paso 2, hago la proyección, ¿sí? Entre los dos puntos de las rectas sobre el vector normal y de esa manera entonces encuentro la distancia entre las rectas. Y la opción 2, ¿sí? Tengo, fíjense, el vector normal, también lo determino como producto vectorial, ¿sí? Determino un punto, en realidad es fácil encontrar un punto de la recta L sub 1, y con L sub 1 y el vector normal determino el plano pi sub 1. ¿Se imaginan lo que quiero hacer? Claro, lo que había planteado hoy como el más complejo, que era generar un plano. Exactamente. No sé si el más complejo, pero bueno, fíjense que fácil, está fácil también. Hago el producto vectorial. Producto vectorial, punto, determino el plano pi sub 1. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Con el punto de la recta L sub 2, construyo otro plano. ¿Y qué creen que voy a hacer ahora? Buscar la intersección entre el plano pi1 y la recta L1 y después al revés, después L2
La intersección entre... ¿No? ¿no? Fíjate lo que estoy haciendo acá. Construí Igualar. pi sub 1, hice el producto vectorial, digo, hago el producto vectorial entre el vector b sub 2, el vector b sub 1 y determino el vector normal. ¿Sí? El vector normal obviamente comparten vector normal. ¿Está? Vector normal, punto de paso, encuentro el plano pi sub 1. El plano pi sub 1, ¿sí? 2 puntos, va a ser igual a x sub 1 más b por y sub 1 más c por z sub 1 igual a d sub 1. De la misma manera, tengo el vector normal, tengo el punto p sub 2, ¿sí? Encuentro el plano pi sub 2. ¿A qué va a ser igual? A por x sub 2 más b por y sub 2 más c por z sub 2 igual a d sub 2. ¿Para qué hago eso? ¿Para qué encuentro los planos? Y para hacer la distancia entre planos. Exactamente. Para hacer la distancia. Acuérdense que las rectas están en planos paralelos. Si sé la distancia entre los planos, sé la mínima distancia que va a existir entre las rectas. Entonces, ¿qué hago? Calculo la distancia del plano pi sub 2, ¿a dónde? Al origen de coordenadas. O sea que a esto lo divido por el módulo del vector normal y a esto lo divido por el módulo del vector normal y hallo la distancia entre pi sub 1 y pi sub 2. ¿Cómo? Y haciendo d sub 2 menos d sub 1 sobre el módulo del vector normal. Y ahí calculo la distancia. No sé quién me dijo, hago la intersección. No, porque si hago la intersección entre la recta y el plano, voy a encontrar como conjunto de solución la recta. Es que me había imaginado otra cosa, nada más, perdón. Sí. ¿Está? Entonces, esa es la otra posibilidad, encontrar los planos y una vez que tenemos los planos, encontrar la distancia entre los planos. ¿Sí? La otra posibilidad, creo que no sé si la escribí por acá. Esperen un minuto. A ver, existe otra, ¿eh? Miren, a ver si se nos ocurre acá. Ahorrar esto. Siempre vamos a tener que ahorrar esto. ¿Qué otra cosa podrían hacer? ¿Se les ocurre otra cosa? No proyección, no planos. Capaz que eso quisiste decirme, me parece que te imaginaste esto, me parece. ¿Les parece que haga esto? Un plano que atraviesa las dos rectas. ¿Un plano o una recta que atraviesa los dos planos? ¿No sería mejor? Sí, también. Una recta, trazo una recta que atraviese los dos planos. ¿Cómo trazo esta recta? Con el punto P sub 1, ¿sí? Y el vector normal lo utilizo como vector director. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cuál sería el primer paso? Y el primer paso no me queda otra que hacer el producto vectorial de B sub 1, vectorial B sub 2. De esa manera determino un vector normal o lo que es lo mismo, determino el vector director de la recta. Una vez que tengo el vector director de la recta y un punto de paso, un punto P sub 1, ¿qué construyo? Construyo una recta, L. ¿Para qué construyo? Claro, encuentro la intersección, exactamente. Y una vez que tengo esto, encuentro la intersección entre la recta y el plano. Y determino este punto, P sub 2. Y después hago el módulo, o sea que el segundo paso sería hacer L intersección pi sub 2. Ahí determino P sub 2. Y una vez que tengo P sub 2, hago el módulo entre P1 y P2 y encontré la distancia entre las dos rectas. ¿Está? Bien, borremos esto. Fíjense que tienen muchas maneras de resolver. Entonces había un ejercicio donde ustedes tenían que resolver, ¿sí? Fíjense,
ustedes tenían que resolver si las rectas, primero de todo, cómo eran, si eran alabeadas, incidentes, paralelas, y en función de eso, calcular la distancia. ¿Está? Brian, no sé, bien. ¿Qué pasa, Ramiro? No, no, nada. Bien. L sub 1, ¿sí? Esta es otra. Esto es lo que como trabajamos la semana pasada, ¿sí? Tengo una recta, determino el vector director de la recta. Fíjense, no pongan 0, por favor, se los pido. Acá hay algo, que no aparezca nada. Acá hay un 1, 4 menos 1, 1 menos 3 y 5. ¿Sí? Determino los vectores directores, determino los puntos de la recta. Y ahí, si ustedes quieren saber la posición de estas rectas, ¿sí? Tienen varias maneras. Una es comparar rápidamente y ver que los vectores directores, fíjense, no son paralelos. Miro, simplemente miro y me doy cuenta que me queda 1, menos 4 tercios y menos 5. Ya sé que las rectas no son paralelas, ¿sí? Si las rectas no son paralelas, puede ser que hago esto, no son paralelas, me fijo, ¿sí? Alguien puede empezar haciendo el análisis de coplanaridad, se fija si las rectas son coplanares o no. ¿Ah? Arman 3 vectores y el producto doble mixto le da distinto de 0. Quiere decir que las rectas no son coplanares. Las rectas no son coplanares, no son paralelas, las rectas son, ¿sí? Las rectas son alabeadas, ¿sí? Si las rectas son alabeadas, ¿cómo calculo la distancia? Bien, veamos. Entonces, fíjense, vamos a tomar un punto de la recta, otro punto de la recta, armar un vector, proyectarlo y de esa manera encontramos la distancia. ¿Sí? Paso 1, ¿sí? Hago el producto vectorial. ¿Se acuerdan que el paso 1 era sacar los vectores, hacer el producto vectorial entre los vectores para determinar el vector normal? Y una vez que tenía el vector normal, ¿sí? Los puntos, también recuerden que para sacar los puntos, ¿sí? Los que están en el sustraendo cambiado de signo, 2, 7, 2, 1, 0, 4. Lo proyecto a eso sobre el vector normal y encuentro entonces que la distancia es 1 sobre raíz de 374. ¿Está? Esa es una posibilidad. Opción 1. La opción 2, ¿sí? Era esta. Era encontrar, ¿sí? Una vez que tenía el vector normal, la opción 2 era encontrar entonces, ¿sí? La distancia de los planos del plano al origen de coordenadas. Una vez entonces que determinaba, sacaba los vectores directores, sacaba el vector normal, ¿sí? Construía con un punto y el vector normal la ecuación del plano piso 1, y después con otro punto de la recta, por ejemplo 1, 0 y 4, y el vector normal, el otro plano. Una vez que tenía los dos planos, ¿sí? Hacía esto. Fíjense, corta, ¿voy a sumar o voy a restar? ¿Restar? A restar porque están en el mismo octante. Está cortando, sí, si nosotros nos fijamos, corta Z en la parte positiva y acá corta Z en la parte positiva. ¿Sí? Entonces, va a ser igual a menos 11, más 22, lo acomode obviamente para que igual de todos modos me salga positivo, divido por el módulo de vector normal y encontré la distancia. ¿Está? Y creo que la opción 3 no la hice, que sería encontrar la recta. Y eso sería todo. Creo que hay algo que me faltó. Profe, una consulta. Sí, Acá este tema decía recta, la distancia entre rectas alabeadas, sí. pero ¿qué sería lo mismo para la recta paralela o cómo? No,
porque si vos haces, no podés hacer el producto, si haces el producto vectorial entre rectas paralelas, ¿qué va a pasar acá? Ah, que va a ser un vector nulo. Exactamente. Entonces, para rectas paralelas, tenéis varias maneras de hacer. Estas clases están todas grabadas, chicos. Están en los videos. Vamos a hacer distancia, supongamos que las rectas son paralelas. Ah, puedo escribir acá. ¿Pero por qué no? Ahí está. Supongamos que se dan cuenta, hacen y la razón de las componentes es la misma. ¿Sí? Entonces, la mínima distancia, recuerden que es un segmento de recta que va a ser obviamente perpendicular a ambas. ¿Está? Entonces, ¿cómo harías para calcular la distancia entre dos rectas paralelas? Y otra vez, depende de tus recursos. De esta recta L sub 1, tenés L sub 2, vas a conocer un vector director y un punto por donde pasa. Y de esta recta L sub 2 también vas a conocer un vector director y un punto por donde pasa. Entonces, ¿qué podrías hacer? Y yo Aquí tenía se pensado reduce. proyección, pero el tema es Sí, cómo encuentro un vector que corta los sí. dos de manera perpendicular. No, no. Ahí, no. Fíjate que esto se reduce a distancia de un punto a una recta. Distancia entre rectas paralelas. ¿Te das cuenta? Es distancia de un punto a una recta. Cualquier punto de esta recta, ¿sí? Va a estar a igual distancia de la recta L sub 1, porque son paralelas. Entonces, ¿qué podrías hacer? Es distancia de un punto a una recta. ¿Y cómo hacíamos distancia de un punto a una recta? Y una posibilidad, una opción era armar un vector. ¿Sí? Ah, no, vector. Armo un vector, voy a tener que hacerlo otra vez, entre P1 y P2. ¿Y ahí qué harían? Primero entonces armo el vector P1, P2, con la idea de que voy a De trabajar. proyectarlo sobre el vector director Exactamente. de Digo, L1 en este caso. exactamente. Si ustedes proyectan este vector sobre el vector director de la recta, ¿qué van a determinar? La distancia entre rectas. No, voy a determinar la sombrita esta. Sí, un cateto para después calcular el otro cateto. Claro, claro. Pitágoras. Sí, para después hacer Pitágoras. Pitágoras. Acá Perfecto. el que hace esto pensó, el que hace así dice, yo voy a resolverlo por Pitágoras. Cateto adyacente, ¿cierto? También pueden hacerlo por el ángulo. Fíjense, ustedes pueden calcular el ángulo también, entre P1, P2 y el vector director de la recta, calculan el ángulo, y este es el cateto opuesto al ángulo. O sea, es el seno de tita. El seno de tita, ¿sí? ¿A qué es igual? Opuesto sobre hipotenusa. También lo pueden calcular así. Es decir, hay muchas maneras de calcular. Todo depende de sus recursos. Entonces, si van a aplicar Pitágoras, ustedes dicen, bueno, esto es A, un segmento, ¿sí? Esto es B. Vamos a tomarlo como, chicos, un segmento, ¿sí? Y esto es C. Un valor positivo siempre, ¿está? Entonces, valor absoluto. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Ese segmento. Al Al vector módulo de 1 P2. exactamente, el módulo entre P1 y P2. B, voy a sacar esto. Yo lo que quiero que vean que es un valor positivo, nada más. Tengo miedo que puedan. Y B sería la proyección escalar de P1, P2 sobre el Exactamente. vector director de la recta L1. Sí, B es lo mismo que la proyección de quién? De P1, P2 sobre el vector director de la recta B sub 1. De ahí sacan B. ¿Sí? ¿Y qué le está faltando? C. Ustedes saben, por Pitágoras, que A al cuadrado, ¿a qué es igual? A B al cuadrado más C al cuadrado. C es equivalente ¿a quién? A D. ¿Sí? Entonces despejo obviamente C. Entonces C, ¿a qué va a ser igual?
¿A la raíz cuadrada de quién? De a De al A al cuadrado cuadrado menos B al cuadrado. menos b al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí sale fácil. Otro puede decir, yo no, no sé, ya sé lo que voy a hacer, dice otro. Borro. Y otro dice, tengo dos rectas, me doy cuenta que las rectas son paralelas, ¿sí? Y digo, ya está, de esta recta conozco el vector y conozco un punto. De esta recta conozco el vector y obviamente, L sub 2, conozco un punto por donde pasa, ¿sí? Pero ¿qué digo? Yo voy a construir un plano. Un plano, ¿sí? Dice uno, que pase por este punto P sub 1 y que tenga que el vector director de la recta, ¿sí?, sea el vector normal. Entonces dice, yo voy a hacer un plano, porque domino ecuación del plano, ¿sí? Utilizo el vector director de la recta, digo a x sub 1 más b y sub 1 más c de z sub 1 y encuentro la ecuación del plano. ¿Y después qué creen que voy a hacer, ¿Qué pensé? Si construyo un plano, este plano, ¿qué le va a hacer a la recta L2? La va a cortar en punto. La va a cortar en un punto. ¿Qué tengo que hacer? Conocer Hallar la dónde... intersección entre la recta y el plano. Eso, L, intersección, ¿sí? L sub 2, ¿no? Intersección, el plano que guié, ¿sí? ¿Qué me va a dar? El punto P sub 2. Y después, Pitágoras, la distancia que va a ser igual a el módulo de P1, P2. ¿Sí? Y otro puede decir, yo la verdad que esto no me gusta porque no sé... Ingeniera, una pregunta. Sí. Disculpe que le interrumpa. Claro, en este caso sería así sencillo. Como yo tengo un punto 2 y un punto 1, digo, armo un vector entre esos dos puntos y el módulo de ese vector es mi distancia. No, no, no. No, no. ¿O El qué, módulo es o qué armo acá? No, no. ¿Cómo? A encontrar el punto P sub 2 como intersección. Claro, claro. Yo pensé que tú utilizabas el punto P No, sub 2 de la claro. recta. A ver, por ahí no me hago entender. Usted hizo el Ah, plano y después encontró la intersección de L2 con sí, el plano pi, que le sí, dio el punto P sub 2. sí, Después lo único que hago es armo un vector entre P sub 1 y P sub 2 y a ese vector le saco el módulo y obtengo mi distancia. sí, sí. Perfecto. ¿Yo? Bueno. Y después otro, ahora me olvidé lo que quería. La otra opción, si tengo dos rectas, ¿sí? Y tengo que calcular la distancia de esa recta, conozco P sub 1, P sub 2, vector director, ¿qué puedo hacer? Armar un vector, ¿sí? Por el extremo de B sub 1, trazar una paralela, por el extremo trazar una paralela, ¿y qué me va a quedar? El área de un paralelogramo. ¿Sí? Entonces el área, ¿a qué va a ser igual? A la base por la altura. ¿La base a qué es igual? Al módulo del vector B sub 1. La altura es esto. ¿Pero qué es la altura? Es la distancia que estoy buscando. ¿Y el área a qué es igual? El área se definía como el módulo del producto vectorial entre P1 y P2 por B sub 1. Producto vectorial, digamos. Entonces, la distancia que va a ser igual a P1, P2, vectorial B sub 1, sobre el módulo del vector B sub 1, el vector director, y encontré la distancia. ¿Veo? O sea que es distancia entre rectas paralelas, es lo mismo que distancia de un punto a una recta. Claro, sí, este método parece ser más eficaz. Lo único que hay que hacer bien es el producto vectorial. Sí, 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 porque, bueno, no, en realidad es todo, ¿no? Porque si sacan mal los puntos, o no su producto vectorial. Si sacan mal el vector director de la recta, el vector director de la recta puede ser que venga así, chicos, miren. Supongamos nosotros le tenemos una recta así. X menos 1 igual a Z
más 4 a 2z más 4, miren qué complicado. Tuki tuki y igual a 2. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el vector director de esta recta? 1, ¿Vení o un no? medio, Sí, 1, 0, 1. No. Acá 1, ya la... 1, 0, medio. 2, diría. Fíjense qué tramposa que es esta ecuación, ¿no? ¿Por qué? Acá se ve fácil que... Esperen un minuto. Acá se ve fácil que 1 es 1. ¿Sí? Se ve. Pero acá hay una trampa. ¿Por qué? Porque fíjense que está 2. Entonces, no puedo, no me tiene que quedar así. Tengo que sacar factor común 2 y ahí me va a quedar z más 2. Pero acuérdense que para que esté escrita en forma vectorial, sedentaria, los coeficientes tienen que ser 1. ¿Sí? Entonces Claro. esto me tiene que quedar x menos 1 igual a z más 2. Y esto así, ¿no? Punto y coma y igual a 2. Entonces, ¿cuál va a ser el vector director de esta recta? 1, 0, 1 medio. Exactamente. 1, 0, 1. Ah, cuando me dijeron 0, no me decían 0 por este vector, ¿no? Por acá. Me decían ya 0 de este. Perdón si alguien me contestó 0 del vector director. ¿Sí? ¿Quedó esto? Entonces tienen que saber, tienen que dominar las ecuaciones. Ah, puta, puse mal el orden. Profe, ¿y Eso podría ser también un medio 0, 1? ¿O no? no. ¿Un medio 0,1? ¿Por qué un medio 0,1? Si es un medio 0, 1, te iba a quedar un medio 0, un cuarto. Ah, claro, sí. Sí. Porque quería encontrar un escalado. Sí, sí, no, No, yo digo en el caso de que en vez de no, poner un medio como usted puso, profe, para eliminar el 2, ese que queda como factor común, dividir por 2 todos los términos. no, pero si vos dividís, fíjate, si vos lo que estás diciendo, divido por 2 todos los términos, ¿qué te queda? Un medio. 1, Un medio y un dividido cuarto. último. Y sí. ¿Qué tenés que hacer para que se elimine la fracción? Claro, multiplicar por 2. Si multiplicás por 2, te queda 2, 0, 1. Profe, Sí. eso, por ejemplo, esa trampa ahí en la componente de z, ¿se podría tomar en ese caso? ¿Se acuerda cuando hacíamos la ecuación segmentaria del plano que teníamos que hacer que quede multiplicado por 1 la variable? Sí, sacábamos el 2, el factor común. Es lo Entonces que te queda. pasábamos el 2 al denominador, Y sí. No el denominador. al... Sí, el 2 que está arriba lo pasás como denominador allá abajo. No, el El denominador es 2. denominador del denominador. Eso, Sí, el el denominador denominador es del 2. denominador. Eso trabajamos en la clase de consulta el viernes. Leonardo, ¿quiénes estuvieron el viernes acá? Estuvo buena la clase de consulta el viernes, ¿no? Tuvo un Sí. plus. Hubieron 17 o 11 alumnos y trabajamos mucho con todo esto, ¿sí? Con la parte de manejo de ecuaciones. Una lástima la poca asistencia. Vino un alumno, un ex alumno, comentó su experiencia laboral, es decir, se armó una clase súper buena. Esto es manejo de ecuaciones, ¿sí? Si no tienen manejo de ecuaciones, la Mortimer. Hubo clase de consulta el viernes a la tarde y hubieron 11 alumnos. La verdad que yo no quiero dar más clase de consulta. ¿Qué quiere que le diga? Muy poca asistencia, muy poca asistencia. Así que no va a haber piedad para el parcial. No voy a hacer un parcial fácil bueno, porque no vinieron o porque el nivel está bajo. El nivel del parcial va a ser exactamente igual al de todos los años. ¿Sí? Bien.
acá si no se ubican, ya. Si ustedes tienen una ecuación y no se ubican en la recta, por ejemplo, descartar. No sé si alguien está grabando, puede cortarse. Ingeniero, una duda. Sí. Hoy tendríamos parcialito o autoevaluación de lo que fue magnitud, Si está, posición, perdón. no sé, lo que pasa es que no me acuerdo si la autoevaluación del año pasado estaba con distancia. Si está con distancia, no lo vamos a poder tomar. Y sería el lunes que viene. Sí, me parece que está Perfecto. como. Me parece que está con distancia la autoevaluación. Fíjense, supongamos que ustedes tienen una ecuación de una recta así, x menos 1, no voy a poner así, voy a poner 3x, voy a poner así, 3x menos 6 igual a y, punto y coma, z igual a 4, supongamos, ¿sí? Bien. Entonces, lo que pueden hacer para por ahí darse cuenta, ¿sí? Acuérdense que esto sale de las ecuaciones paramétricas, de despejar lambda. O sea que esto, ¿sí? En definitiva, está igualado a lambda. ¿Sí? Entonces lo que pueden hacer es que, a ver si los ubico así, lambda, ¿a qué es igual? A 3x menos 6. Si quiero que la x quede solita, ¿qué van a hacer? Y bueno, van a decir 3x es igual a lambda más 6. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y Sí, sí. x, ¿a qué va a ser igual? A 1/3 de lambda más 2. ¿Sí? Entonces, lo mismo, por ejemplo, y ¿a qué es igual? Bueno, ahí está fácil. Y es igual a lambda. Y z, ¿a qué es igual? A 4. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el vector director de esta recta? 1/3, 1 y 0. ¿Estamos de acuerdo? 1/3, 1 y 0. ¿Cuál va a ser un punto de paso de esta recta? 2, 2, 1, 0. no, 1 no. 0, Acá perdón. 0, 0, 0. 2, 0 y 2, 0 y 4. Quiero pasar esta a la ecuación simétrica. Acuérdense que era x menos 2 dividido 1/3. Igual. Ahí, ¿sí? Si quieren, uy, se me está acabando la batería. Si quieren 1, y acá, si está 0, ¿puedo poner z sobre 0 o no? ¿Qué hacía? Z igual 4. Y ahí reescribí la ecuación. ¿Lo ven? Antes que se me corte la batería. Después, otra cosa que les puedo decir para que no se confundan. Esos son los errores que ustedes tienen siempre, generalmente son analíticos. Son ahí, cuando le pegamos apenas una diferencia con las ecuaciones, ahí es donde ustedes se marean, digamos, ¿sí? Pero si ustedes saben que esto sí sale de acá, ¿sí? Porque, a ver, le explico otro poquito más acá. Y ya se ancha. Le explico otro poquito más. El mini parcialito de la clase no leí. No lo voy a leer.
¿Por qué no habilitan el micrófono, Yo no entiendo eso, ¿por qué no habilitan el micrófono? Estaba preguntando el compañero si el parcialito va a ser de este tema. Ya lo dije. Si hay parcialito lo avisamos, pero me parece, ya les dije, ¿sí? Que está todo el tema de posición y magnitud, distancia, está todo en un solo parcialito. Profe, yo no escuché si usted lo aclaró antes o no, pero en el parcial vamos a tener la libertad de poder ocupar cualquiera de los casos de resolución de Sí, problemas sí, que nos dio usted. sí. Todo, por eso, todo depende de lo que ustedes, de donde tengan más dominio, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Lo que ustedes más dominan, entonces dedíquense a hacer en función de eso, ¿no? Chicos, Gracias. fíjense que acá, si nosotros despejamos lambda, ¿sí? Bueno, le voy a dejar un ratito más tercio ahí. Esto va a ser igual a x menos 2, ¿sí? Si nosotros despejamos lambda acá, esto es igual a y. Y si despejamos lambda, perdón, y lambda de acá no puedo despejar. ¿Sí? Entonces, si despejo lambda, la dejo un poquitito más arreglada acá, lo que se hace no es pasar lo que está multiplicando, pasarla dividiendo. La ecuación simétrica lo que hace es, este término está multiplicando, lo pasa dividiendo a este otro lado. Lo ve como un producto, ¿sí? Lo ve como no como que lambda está dividido por 3, sino que lambda está multiplicado por un tercio. Entonces, por eso digo que es x menos 2 sobre un tercio. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Como que lambda está multiplicado por un tercio. Entonces, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y acuérdense que sistemas son, si trabajamos esto con esto, ¿sí? Son sistemas de ecuaciones. La otra que pueden hacer es sustituir lambda, ¿sí? Acá después, una vez que tienen eso, sustituyen x menos 2 sobre un tercio, ¿a qué es igual? Ahí. Y encontraron la ecuación. ¿Cómo era esta ecuación, chicos? Y se te igual. Simétrica. Simétrica. Sí, Ecuación simétrica de la recta. no hay posibilidad, supongamos que ustedes se olvidan, ¿sí? Se olvidan de lo que... Entonces ustedes dicen, bueno, y un sistema de dos ecuaciones me queda acá, porque esta ni me influye, porque ya está, no tengo nada para hacer acá. Entonces trabajan con estas dos ecuaciones. Dicen, bueno, despejo lambda, el valor de lambda vengo, sustituyo acá. ¿Sí? Pero tienen que recordar solo esto, que este numerito ahora está multiplicando, ¿sí? A lambda. Entonces pasa dividiendo. Una vez que ustedes despejan el valor de lambda, vienen a una segunda ecuación y eureka, encontraron una ecuación simétrica de la recta. No hay posibilidad de confundirse o de no acordarse, ¿sí? Porque la ecuación simétrica sale a partir de la ecuación paramétrica. Pero los errores, la mayor parte de los errores, chicos, de ustedes son justamente en la parte de ecuaciones y manejo de algebraico. A veces saben cómo se hace, pero bueno, tienen errores de ese tipo. ¿Está? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si se entendió. Sí, profe, se entendió. Bueno. Y si no, miran los videos y si no, está todo... Tengo que repasar este tema del anterior. Sí, está todo, chicos, en el apunte. Todo con ejemplos. La estamos para resolver todo, ¿no? Yo tengo una ¿Cómo, consulta. Julio? Para acceder al Con parcial, esto la estamos para resolver todo. Ah, sí. Con esto ya pueden resolver. tengo una consulta. Para acceder al parcial, ¿tenemos que tener un porcentaje aprobado de las autoevaluaciones?
No, aprobado no, rendidas. Ah, Rendidas, no aprobadas. dale, dale, muchas gracias. Y no sé, che, creo que sí, porque ¿cuántos éramos, eh? A ver, No sé si llegamos a 140. ¿A cuánto llegamos, 148, 152 por ahí. Ah, gané. Ajá. Profe, Sí. ¿se podrían volver a abrir las autoevaluaciones para practicarlas o para ver las notas, para ver qué cosas hicimos mal? O sea, para ver. Vamos a tratar, lo que pasa es que por ahí vamos a utilizar también algunas cosas de las autoevaluaciones para el parcial, entonces. Vamos a ver. Ingeniera, le hago una consulta. Sí. Usted había dicho que el parcial se iba a adelantar un día. ¿Vamos a tener igual presencial aunque sea feriado ese viernes? Sí, gracias por recordarme, Stephanie. Sí, el parcial va a ser el viernes, chicos. Ahora voy a comunicar en el grupo. El viernes, en vez de el sábado, vamos a adelantar el viernes. Sí, lo adelantamos un día. Porque entonces los alumnos que no son de acá pueden, porque ese fin de semana es justo el Día del Padre, o es un fin de semana, pueden Profe, ahora que tomarse. usted, ahora que usted dijo eso de ese fin de semana, ¿el lunes es feriado? ¿Usted respeta ese feriado también o no? Sí, ese feriado, sí, fíjense que si ustedes miran la programación, si ustedes miran la programación de la materia, este feriado yo no lo respeté, pero el feriado del 13 de junio sí, ese lo respeto. Y bueno, pero el siguiente de la evaluación es 20. El 20, no me acuerdo qué hice el 20. Creo que no puse, fíjate en la planificación. Esa semana no, esa semana se corrige de parciales. Gracias, gracias. Eso, feliz día. Gracias, gracias. ¿Hoy es el día del ingeniero o de la ingeniería? Miren, nosotros tenemos tantos días, festejamos el Día de la Ingeniería, festejamos el Día del Ingeniero y festejamos el Día del Profesor Universitario. Somos muy fiesteros, digamos. Hoy es el Día de la Ingeniería. El Día de la Ingeniería. ¿Está? Bueno. Bueno, chicos, probablemente, bueno, el viernes de una clase presencial de consulta y otra clase virtual en el trayecto, en el transcurso de la semana. Profe, Sí. ¿y las clases de repaso que usted dijo van a ser las de consulta nomás? O sea, nosotros vamos con consulta de cualquier tema nomás y usted no puede contestar, ¿no? Yo hacía clases de repaso virtuales, pero la verdad es que estoy un poco desanimada eh, por la poca participación. Entonces, la verdad que no sé si doy clases de repaso virtuales de teoría. Que los viernes hay cálculo, profe. Sí, a mí me quedó mal ese horario porque justo estaba viajando desde Oberá Ya hasta nos donde yo vivo. tuvieron una media hora, ¿eh? Sí, chicos, pero en realidad es muy poca la asistencia. Fíjense que esta es una teoría, más allá de que las clases estén grabadas, o las últimas clases no estamos superando los 200 alumnos. Si hacemos un promedio de alumnos que asisten a consulta, el ingeniero Semeniuk también que daba las clases los sábados presenciales, también tenía un número muy reducido de alumnos. La participación es prácticamente menos menos del 10%. Es muy pequeño. Pero no vieron que no hubo clase de consulta este sábado, ¿no? Y chicos, ¿para qué vamos a darle clase de consulta? Si dimos una el viernes y hubieron 11 alumnos, después hizo una virtual a la tarde y hubieron 17.